Jamás te duermas en un funeral. Ya, Juan, no discutas. Hazme el favor de nunca quedarte dormido, menos en un funeral. Jamás te duermas. Era lo que decía mi madre cada vez que algún familiar o conocido moría y nos tocaba ir a velar por él. No entendía bien por qué, hasta que sucedió. Comprendía a las malas por qué no debía dormir, y con 15 años aún siento pavor al recordar eso. Y es que con esa edad jamás pensaría que eso era lo que pasaba. No puedes dejar en paz al muerto si lo llamas en sueños, menos si acaba de morir. Por eso jamás debes dormir. Entonces mi abuelo falleció una noche de manera natural. No tenía ninguna enfermedad, solo un día ya no despertó más. Lamentando nuestra pérdida, viajamos 12 horas en autobús hasta su pueblo para recordarlo y consolar a la familia. Llegamos alrededor de las 9, ya cuando la noche había caído y el velorio había comenzado. No sé si lo sepan, pero al menos en mi país, cada evento de estos implica cuidar al muerto y guiarlo con rezos durante al menos unos días. Pero yo ya tenía algo de sueño. Saludamos a todos los familiares, hicimos la misa y luego tomamos turnos para la guardia. Nos quedamos al lado del ataúd, rezando algunos en silencio y otros en susurros, para intentar que nuestro abuelo finalmente descansará en paz. A pesar de eso, cerca de las 3, viendo a mi papá que estaba en la guardia, me dio sueño y le dije a mi mamá: «Mamá, tengo sueño. ¿Puedo dormir en la habitación de la abuela?». Pero como ya sabía, no me dejó. En sus palabras había miedo y enojo, y me recordó que no debía hacerlo, aunque nunca me explicó por qué. «¿Acaso todas las veces que te lo digo no son nada?», repitió enojada antes de darme un café y decirme que debía hacer guardia hasta las 7 por querer desobedecer. Sé que era algo molesto, incluso me hizo enojar, pero ya saben cómo eran las madres de antes, no perdonaban una. Así estuve parado 4 horas al lado de mi abuelo, cansado y casi muerto de sueño. Finalmente, a las 7, los de la funeraria se llevaron el cuerpo al cementerio. Ya no podía más y le dije a mi mamá que me quedaría allí a dormir. Ella aceptó, pero antes sirvió un vaso de café y una pieza de pan. Subí a la habitación para desayunar, pero me recosté y me quedé completamente dormido. Entonces lo sentí. Momentos después, tuve la sensación de que alguien se estaba acostando en la cama y me desperté asustado, ya que en la casa no debía haber nadie. Esa persona se recostó completamente y aunque no la veía porque estaba de lado, pude escuchar cómo comenzaba a llorar. Era un llanto muy ahogado y silencioso. Pensé que era mi papá porque el llanto era de un hombre, pero resultó no ser así. Aunque no quise abrir los ojos, estaba muy cansado y traté de dormir, pero no podía debido al llanto tan cerca. Por momentos lo sentía muy fuerte, muy cerca, muy molesto. De repente escuché una voz femenina susurrarle a mi papá. Pensé que era mi mamá, pero estaba equivocado, muy equivocado. Pensé que ella intentaba consolarlo, que le decía que estuviera tranquilo y que la muerte era natural. Pero el llanto no paraba, incluso se hacía más fuerte. Era desgarrador y triste. Me sentí tan mal que me volteé para abrazarlos, pero no estaban. En la habitación no había nadie, y eso me asustó. Me quedé pensando que tal vez había sido un sueño mientras miraba a ese lado de la cama. Sin embargo, las pisadas de alguien del otro lado del colchón me hicieron girar. Quien caminaba en dirección a la puerta era mi abuelo, el que había fallecido. Yo era una piedra. Sentí el miedo recorrer mi espalda y noté que iba vestido tal cual como en el funeral. Caminó hasta la puerta, la abrió y salió, cerrándola detrás de él. No podía creerlo. Estaba aterrorizado, pero salí a buscarlo. En el pasillo ya no había nadie. Y me convencí de que había sido solo un producto del sueño, así que regresé a dormir. Pero eso fue solo el inicio de todo lo que veríamos en los próximos días. Cerca de las 2 de la tarde fue cuando desperté y ya todos estaban llegando del cementerio. Entonces me uní a ellos a charlar y comer, pero no comenté nada de lo que había pasado por miedo a que me dijeran mentiroso. Pasaron los días y la familia que venía de lejos y yo nos quedamos en la casa de mis abuelos. Una tía se quedó en el cuarto de los viejos, otros en el que perteneció a mi papá y unos en la sala de estar. Y las cosas parecían tranquilas hasta que un grito nos despertó a las 2 de la mañana, la noche siguiente.
Mi tía gritaba horriblemente desde la habitación y corrimos pensando que alguien estaba intentando hacerle daño, pero la encontramos llorando mientras que su esposo intentaba calmarla. Estaba pálida del susto y temblando nos contó que escuchó la voz de su padre. Lo vi, estaba frente al espejo y se acomodó para salir. Dijo llorando, pero no muchos le creyeron y yo no dije qué me había pasado. Pensaron que fue una locura, algo que vieron por el dolor de la pérdida, aunque sabía que no era así. Al día siguiente, otra tía nos despertó con gritos en la cocina. Al bajar, le preguntamos qué había pasado y ella dijo que solo había visto una rata pasar y se disculpó por el griterío. Nos reímos de ella porque parecía pálida del miedo. Nos dijo que le esperemos mientras recogía el reguero de leche y llenaba otro vaso. La esperamos. Y cuando llenó otro vaso de leche, ella y todos los demás volvimos a acostarnos en nuestros cuartos y nos despertamos con el canto del gallo. Estábamos desayunando unos hotcakes y mientras platicábamos, mi tía Remedios, la que gritó en la cocina, nos dijo algo. Oigan, ¿quieren que les diga la verdad de por qué grité en la madrugada? Todos le dijimos que sí y el comedor se quedó en silencio, escuchando su anécdota. Mientras estaba durmiendo, escuché cómo alguien bajaba las escaleras. La casa me da miedo, por eso, aunque tenía hambre, no salía. Pero ya con alguien acompañándome, me sentía más protegida. Así que me levanté de la cama y abrí la puerta. Caminé por el pasillo buscando al que estaba en la cocina, pero no se veía bien porque las luces estaban apagadas y era difícil reconocer la silueta que merodeaba la cocina. Era un hombre, eso no había duda. Así que bajé a la cocina y, estando allí, encendí la luz, pero no logré ver a nadie. Lo busqué pensando que estaba en la sala, pero no estaba. Me resultó muy extraño, pero traté de no pensar en eso. Ya estaba abajo. Abrí el refrigerador y saqué la leche. Estaba sirviéndome un vaso cuando de pronto tocaron la ventana. El sonido me dio miedo y volví lentamente hacia allá. Pegado a la ventana estaba mi papá. Por eso tiré el vaso de leche, por el miedo y la sorpresa. Y recién allí, por entender o por las risas nerviosas de los demás, decidí hablar. Nadie lo hacía, hasta que rompí el silencio. Les dije que yo también había visto a mi abuelo y que lo vi salir de su cuarto. Un tío nuestro dijo que mi abuelo estaba recogiendo sus pasos, pues le encantaba estar en su casa. También les conté sobre la voz de mujer que escuché consolar a mi abuelo. «Es tu abuelita, hijo», me dijo mi mamá. Dice que ella también la vio en la cocina, a lo lejos, pues ella también falleció en esa casa, ya de viejita. Me dio escalofríos lo que estaba sucediendo. Esto nos llenó de miedo a todos, y por eso esa misma mañana, la mayoría de la familia que estaba allí se fue a sus propias casas. Hasta la fecha, como ya tengo un hijo, siempre le digo el mismo consejo: jamás te duermas en un funeral. Y dime, ¿qué parte de esta historia te dio más escalofríos?